Cada año celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida. Y es para nosotros una ocasión de reflexión, de meditación. Es un momento para encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos con el misterio de Dios. Un Dios que es misericordia, un Dios que es compasión, un Dios que en ningún momento abandonó a la creación y no abandonó al ser humano, sino que en todo momento lo fue acompañando a lo largo de la historia. Y pudiéramos decir que hoy, en el mundo que vivimos, se necesita reconocer la llegada del Mesías a nuestras vidas, las llegadas de Jesús. Y las lecturas del día de hoy nos están resaltando la palabra Salvador. Jesús, que significa Salvador. Aquel que vendrá a salvarnos del pecado. Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué significa salvar? ¿Y de qué pecado nos viene a salvar? Y pudiéramos empezar definiendo la palabra salvar como sacar de un área de peligro a alguien y colocarlo en un lugar seguro. Eso es salvar. De ahí viene la palabra salvavidas. ¿Sí? En esa famosa serie Miami Beach. El salvavidas. Aquel hombre o aquella mujer que está dentro del agua y está en peligro de ahogarse, el salvavidas viene y lo saca y lo lleva a un lugar seguro. Por lo tanto, Jesús, el Salvador, es aquel que ha venido para sacarnos del lugar que pone en peligro nuestra existencia, que pone en peligro nuestra felicidad y nos traslada a un lugar seguro donde podemos desarrollar nuestra propia vida. Jesús el Salvador. Ahora, ¿cuál es esa zona de peligro para nuestra existencia humana? Es la realidad del pecado. Ahora, ¿cuál pecado? Hay dos grandes pecados. El primer pecado es haber roto la comunión con Dios, que es el pecado de Adán y de Eva. Rompe la comunión con Dios. Ir en contra de la voluntad de Dios. Ir en contra del plan de Dios. Ir en contra del querer de Dios. Frente a la mentira, frente al engaño que nos seducen, que fue el caso de la serpiente. Con astucia engaña y seduce a la mujer. Y dice el libro del Apocalipsis, cuando el demonio le dice a la mujer que coma del fruto, dice que ella lo vio y le pareció apetecible. ¿Y en qué consistía lo apetecible? En que ella podía ser como Dios. En eso consiste el pecado. Es decir, el ser humano, cuando se deja engañar, se deja seducir y pretende ser como Dios, su existencia se anula. Porque no fuiste creado para ser Dios. Fuimos creados para ser criaturas. Por lo tanto, cuando Jesús viene a la tierra, es para decirnos, eres criatura, vive como criatura y entabla una relación positiva, buena con tu Creador. Y el ejemplo de esa relación, positiva o buena, por decirlo de alguna manera, es Jesús mismo. Él es el Hijo, como decían allá el día del bautismo.
este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es decir, el que obedece, el que hace caso, el que tiene una relación buena conmigo. Y allá en la transfiguración dice, este es mi Hijo amado, escúchenle. Y es donde Jesús dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo no hago otra cosa, sino la que veo hacer a mi Padre. Es decir, es allí donde Jesús comienza el proceso de salvación en nosotros, a restaurar nuestra relación con Dios, el Salvador. Ese es el primer pecado, el primer pecado. Dice el libro del Génesis que cuando Adán y Eva cometen el primer pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y algunos autores dicen que esa desnudez consiste en que se salieron del amparo de Dios. Ya no estaban protegidos por el querer de Dios, ni estaban protegidos por la voluntad de Dios, porque ellos mismos decidieron salir. Y es ahí la desnudez, es decir, perdieron todo. Y así es la existencia humana. La existencia de cualquier hombre y la existencia de cualquier mujer que se aparta de Dios está destinada a morir. Porque es que Dios es el origen de la existencia. Por lo tanto, Jesús ha venido a restablecer esa primera relación con Dios. Pero es la palabra de Jesús, es el ejemplo de Jesús, son los gestos de Jesús los que me ayudarán a mí a salir de ese lugar. Hoy en día, así como en la época de Adán y Eva y como a lo largo de la historia, nosotros los seres humanos muchas veces nos empeñamos en dejar el lugar seguro para irnos a las profundidades y en esas profundidades nos podemos ahogar. Hoy en día el ser humano pretende ser como Dios. Y hay muchas manifestaciones donde el hombre ve apetecible. Por ejemplo, el hombre quiere decidir sobre la vida, quiere decidir cuándo una vida nace y cuándo una vida muere, con todo este rollo del aborto y de la eutanasia. El hombre se erige como propio juez, que es lo que Dios nos dijo allá en el libro del Génesis, no comerás del árbol del bien y del mal. Es decir, el hombre no sabrá nunca definir qué es realmente lo bueno y qué es realmente lo malo. Solo Dios sabe lo que es bueno y solo Dios sabe lo que es malo, porque Él es el creador. El ser humano cuando se levanta con ese poder se equivoca, que es la palabra del joven rico. Cuando se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno es uno. Solo Dios es el bueno. Por lo tanto, el hombre no se puede atribuir la capacidad de discernir al 100% para saber lo que es bueno y lo que es malo. Porque la historia ha demostrado que se equivoca. Hoy en día hay muchas ideologías y entre esas ideologías está el transhumanismo, el querer crear seres humanos por la inteligencia del ser humano, el llevar al ser humano a un nivel donde su naturaleza desaparezca y sea reemplazada por la ingeniería genética. Es el transhumanismo que llamamos. Es decir, no dejamos de alejarnos cada vez de Dios. Ese es el pecado. Y de allí nos salva Jesús. Nos salva de, si estamos en ese lugar, nos saca de allí. Y cuando empezamos a conocer a Jesús, cuando empezamos a escuchar su palabra, cuando empezamos a profundizar su mensaje, nace en nosotros aquella expresión de San Pedro
que dice, ahora caigo en la cuenta. Cuando logro entender realmente el mensaje de Jesús, el que realmente me va a salvar a mí. Y el mensaje de Jesús hará que yo tenga una relación buena con Dios. Y pudiera terminar esta idea con las palabras de los apóstoles cuando se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a tener una relación buena con Dios. Enséñanos a comunicarnos con Él de manera asertiva. Y Él dice, cuando ustedes oren, oren así. El segundo pecado es ir en contra no de Dios, sino en contra de nosotros mismos. Ir en contra de nuestra propia naturaleza. Ir en contra de nuestra propia esencia. Ese es el otro pecado. Y lo vemos reflejado en Caín y Abel. El ser humano fue creado para que se respetara o para que se amara y se respetara. El ser humano fue creado para vivir en sociedad. Y dice que en una diferencia entre Caín y Abel, Caín se lanza contra su hermano, lo lastima, produciéndole la muerte. Y lo otro es Sodoma y Gomorra. Cuando el ser humano descubre su sexualidad, descubre su afectividad, descubre el don precioso del sexo que le ha sido otorgado y de su sexualidad y empieza a vivirlo de manera contra natura, de manera distinta para lo que fue creado. Y la consecuencia fue que llovió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. El ser humano, cuando va en contra de su propia ley natural, es una autodestrucción. Es una autodestrucción de su existencia. Y Jesús ha venido a restablecer ese pecado en el ser humano. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, perdona 70 veces 7. Perdona siempre, Pedro. Ora por tu enemigo. Ama a tu enemigo. Deséale que le vaya bien a tu enemigo. Solo así se podrá reparar el pecado de Caín y Abel. De lo contrario, toda la vida la vamos a pasar como está hoy Israel y Palestina. Porque no han aceptado el mensaje de Jesús. Ellos aún están en el ojo por ojo y en el diente por diente. Esa guerra no va a terminar nunca. Solo hasta que acepten a Jesucristo como el enviado de Dios. Y también Jesús restablece la sexualidad. Y pudiéramos comenzar desde el principio, cuando dice en el evangelio que hemos leído hoy, José aún no había conocido a María. Y la palabra conocer es tener intimidad sexual. Por lo tanto, el matrimonio o la vida sexual está reservada para el matrimonio. Estaban desposados. Es decir, que la sexualidad tiene un momento para vivirse, para ejercerse. Y lo vuelve a insistir en la lectura del día de hoy. Hay dos referencias directas a la intimidad sexual del ser humano, pero de una manera ordenada. Y si aún nos cuesta entender, más adelante Jesús, ya adulto, dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y aquel que mire a una mujer con deseo, comete adulterio, adultera el plan de Dios, altera el plan de Dios, se aleja de la voluntad de Dios y se autodestruye a sí mismo.
Y para eso no se necesita manual de filosofía ni de teología, porque en la vida de nosotros hemos visto eso, que cuando el hombre va en contra del plan de Dios y cuando el hombre va contra su propia ley, siempre termina destruido, siempre termina infeliz, siempre termina sin sentido su vida. Y se sumergen en unos males de enfermedad impresionantes. Enfermedades producto del desorden, producto de ir en contra de la ley. Entonces, de esos pecados es que nos viene a salvar Jesús. Y hoy más que nunca, el mundo necesita a Jesús. Reconocer que realmente el niño que ha nacido hoy realmente es el Salvador. Y es ahí donde yo tengo que mirar de cómo estoy yo con mi relación con Dios. ¿Qué tan alejado estoy yo de Dios? ¿Qué tanto necesito yo ser salvado en mi relación con Dios? En la relación conmigo mismo, con mi propia existencia, con mi propio ser, ¿cómo estoy? ¿Necesito ser salvado de eso? Entonces es reconocer al Salvador. Es lo que un lenguaje, por decirlo de alguna manera, teológico se llama la ley divina y la ley natural. Jesús vino a restablecer la ley divina y vino a restablecer la ley natural. Y nosotros nos empeñamos en alterar esa ley. Por lo tanto, dice más adelante San Pablo, no hay otro nombre por el que podamos ser salvados. No hay otro nombre. Solo Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. Y por eso dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ningún ser humano, ningún hombre en toda la historia puede restablecer la relación con Dios y la relación del hombre consigo mismo a tal perfección como Jesús de Nazaret. Y pregúntenle a los psicólogos, a los psiquiatras y a las ciencias modernas. Lo que demuestra que realmente es 100% Dios y 100% hombre el que nació del seno de la Virgen María. Por lo tanto, llegar al pesebre y contemplar al niño, es decir, quiero ser salvado. En conclusión, quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Y seré feliz en la medida en que tenga una relación buena con Dios y tenga una relación positiva con mi naturaleza. De lo contrario, jamás seremos felices. Jamás. Y